Cuando el hombre quiso representar su visión del entorno, usó la superficie que tenía a mano, las paredes de hogar en las cavernas. Muchos milenios y desarrollo tecnológico después, sigue utilizando los muros para difundir algunas de sus ideas. El graffiti viene del italiano y se usó para describir las inscripciones realizadas mediante rayados de un muro. Se desarrolló en Estados Unidos como uno de los elementos de la cultura hip hop, junto a los raperos, bailadores de breakdance y disc jockeys. Nació con objetivos contestatarios, underground, sin aspiraciones artísticas, pero por el camino se fue incorporando a la cultura establecida. En las ciudades de Cuba puede verse una cantidad creciente de estos grafitis, caracterizados por su variedad estética y porque en su mayoría no utilizan el tradicional aerosol de pintura muy difícil de conseguir en la isla. Vale la pena tomarse un tiempo para mirar a los ojos a esta fuerte expresión del arte urbano en Cuba, a veces efímero, a veces duradero. Y no solo por el goce estético de apreciar una idea impactante, colocada de forma atrevida, sino porque el graffiti habanero, sobre todo, tiene una conexión directa con el espíritu de la gente que habita ese lugar. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jonix y le doy la bienvenida un día más al canal. Hoy les traigo un video que llevo mucho, pero mucho tiempo preparando, que es todo esto relacionado con el graffiti, que viene siendo una manifestación artística moderna que los artistas urbanos, sobre todo los que están relacionados con este movimiento del hip hop, plasman en varias de las calles. Y por lo menos aquí en lo que es La Habana y Cuba en general, ya se ha vuelto como de nuestra cultura. Entonces vamos a hablar un poco sobre su historia, caminar un poco las calles de La Habana para que vean los lugares en los cuales pueden encontrar estas manifestaciones del arte. Y nada, vamos a dar inicio a este video. No los demoro más, venga esa intro. Sin importar con qué material se hicieron, los grafitis son hijos de la precariedad. Difícilmente serán restaurados sistémicamente una vez que se termina. Con el tiempo las imágenes se despintan, los muros se desgajan y se rompen, pero el graffiti cobra increíblemente otro valor. Luce más interesante, se hace más testimonial con aquellos de civilizaciones antiguas. Las huellas de la vejez y la pobreza pasan a conformar un trazo definitorio, en ocasiones bajo la pupila de proyectos y grupos organizados de artistas callejeros. Un buen graffiti te detiene al paso, sobre todo si está hecho para hacerte pensar. En La Habana muy pronto encajan en la vida diaria y la gente camina entre ellos, frente a ellos, tienen su ropa, esperan el ómnibus o se sientan a descansar. Ciertos sitios de la ciudad ya no se consiguen sin graffiti, que parecen haber estado allí desde siempre y se confunden con pinturas murales, concebidas y conceptualizadas según la intención y la tradición. Miren, estos vienen siendo como los registros eléctricos de la luz, de los cables, de la electricidad, y también son lugares para que la gente plasme sus grafitis y también como stickers o cosas así. Entonces, este movimiento de los grafitis en Cuba se puede decir que es un movimiento de los skaters, de las personas friki, pero tengo que contarles que hace unos años atrás aquí en Cuba se llevó a cabo un movimiento que tenía como nombre Muraleando. Este movimiento consistía en que varios artistas de la pintura pudieran plasmar todo su talento en distintas paredes que se encontraban alrededor de toda La Habana. Tuvimos la oportunidad de conocer a una de estas personas que se dedica a hacer graffiti en varias partes de La Habana y bueno, vamos a hacerle tipo una entrevista para que nos cuente respecto al tema. ¿Qué hola? Hola. ¿Cómo te sientes? Todo bien. Lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué el nombre del Fichu? A ver, Fichu salió porque cuando yo no pensaba en hacer graffiti, yo pintaba en las paredes con crayola. Sí. Y una novia que yo tenía me dijo, a ti te hace falta cositas de esas, Fichu. Y ahí fue donde salió el Fichu. Okay. ¿Entiendes? Más allá de eso, Fichu significa, tiene muchísimos significados, ¿sabes? En Francia significa maldita sea. Sí. ¿Y cómo sentiste que
te tenías que dedicar a esto, del graffiti? Hacer yo, cuando empecé a pintar con crayola por accidente, porque un amigo mío me dice, yo tengo unas crayolas en el GAO, vamos a descargarla ahí en la azotea tuya. Me cuadró y un día, como los locos, cogí las crayolas, porque a él se le quedaron aquí, y yo me puse a pintar en el cuarto con crayola y me cuadró hacer, le cogí el gusto y ya poco a poco fui entrándome en el mundo porque no conocía a nadie de eso. Y bueno, ya fui creando mis personajes, el concepto, todas las cosas y ahí salió. Sí, que ahora mismo te iba a preguntar eso, como tal, ¿cuál es tu concepto? ¿En qué te basas? Porque me estoy dando cuenta y la gente se puede estar dando cuenta que la mayoría de tus pinturas tienen como una persona afrodescendiente, entonces me gustaría que me hablaras del concepto tuyo. Lo de, hacer el porqué de las mulatas es algo que no es solamente mío. Sí. Eso es de todo el que pasa y lo ve, porque el arte urbano, por mucho que tú tengas un concepto, el concepto también está en la gente que pasa, porque eso está a expensas de que cualquiera que lo vea, lo lee y lo entienda a su forma. Sí, claro. Pero el porqué de lo que me llevó a mí a hacer las mulatas es que somos un país mestizo. Exacto. ¿Entiendes? Aquí en Cuba nadie se salvó del mestizaje. Por muy blanco que hagan, o sea, todos somos mestizos. Sí. Y esa es mi forma de representar el mestizaje de mi isla, aparte de la inspiración que me dieron mi mamá y mi tía, ¿me entiendes? Sí. Al ver una mujer luchadora, arriba del lío todo el tiempo, y entonces eso me inspiró a llevar a eso, más allá de la sensualidad también. Sí, no, claro. De los latinos, porque somos latinos y... Exactamente. No es lo sí, mismo tenemos Cuba, nuestra sabrosura, nuestra sazón. No es lo mismo aquí en Cuba que otro país del mundo. Aquí todos nos vestimos, ya tú sabes, Claro. por el calor y bueno, ahí es donde están las mulatas. Y el afro es como un mensaje en contra del racismo, ¿no? Te digo. Exactamente. Para que vean que estos grafitis están esparcidos en todas las partes de La Habana. Ahora mismo estoy aquí en el Vedado, en 27 y yo. Aquí está este contenedor a la deriva, en el medio de la calle. Si hay algo en su interior, no lo sabemos. Eso nada más lo saben la gente que lo puso ahí. Y lo único que puedo asimilar aquí es ese hongo verde, que lo asocio con una saga de videojuegos muy famosa a nivel mundial, que es la de Super Mario. Pero bueno, ahí está. A ver, queríamos visitar la parte de San Isidro, que para mí viene siendo como la cuna del graffiti aquí en La Habana. Pero saben que la situación está muy complicada para visitar esa zona, porque verdaderamente ahí habían como varias paredes. Bueno, de hecho me hice muchas fotos ahí hace unos años atrás. Y había muchos, pero muchos grafitis. Yo creo que ese es el lugar que más graffiti tiene en La Habana. Pero bueno, saben cómo está la situación actualmente y es muy difícil y complicado pasar por ahí. Pasas mucho trabajo para conseguir los materiales, para poder pintar ahí abajo, que en las calles de La Habana, que prácticamente actualmente es algo, digamos, ilegal. Pintar es ilegal. Sí. Y pintar en la calle siempre va a ser un acto polémico. Ya. Eso no va a cambiar. Sí. Pero bueno, uno va y le pide permiso al dueño de la casa o al dueño de la pared, que no es un permiso oficial, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, uno lo hace porque igual tenemos la necesidad de transmitir ese mensaje, Claro. ¿entiendes? Y no por eso vamos a pararnos, esperamos que algún día cambie Sí, ya eso. sea algo Y con más. el tema de los materiales es súper complicado. Es súper complicado porque ahora mismo estamos en medio de una pandemia, todo está súper escaso. Y caro. Y carísimo. Entonces, la pintura donde la puedes encontrar es en las tiendas MLC. Y todos no Exactamente. tenemos esa posibilidad. Pero bueno, uno trata en lo que uno raspa por aquí, raspa por allá, algún amigo mío que me regala un poco de pintura o alguien de la familia que pintó y le sobró un poco y Sí. así es como uno va armándose de las cosas. La gente se pregunta mucho respecto a este tema. ¿Dónde poder encontrar los grafitis en La Habana? Los grafitis en La Habana, o sea, la capital del graffiti en La Habana es San Isidro. Allá el proyecto de San Isidro es un proyecto grandísimo que han venido artistas de todos lados del mundo y han pintado y bueno, allá eso es graffiti por todos lados.
Como tal, aquí en La Habana se celebra, en La Habana y en toda Cuba, algún evento relacionado con graffiti, que vengan varias personas a hacer, no sé, un mural, no sé. A ver, yo soy nuevo en esto, Sí. pero sí tengo conocimiento de que todos los eventos del graffiti mayormente vienen de parte del proyecto de abajo de San Isidro, Sí. que es un proyecto comunitario, un distrito de arte que tienen ahí abajo, y todos los festivales y todas esas cosas mayormente vienen de parte de esa gente. Vale. Bueno, muchas gracias por participar en el video. Voy a estar dejando el Instagram para que vean todo el trabajo de él, que está muy bueno, y la pueden por ahí. Y bueno, mi gente, espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por verlo hasta el final. Me gustaría que comentaran allá abajo, si me estás viendo desde Cuba, cómo se manifiesta esto del graffiti en el lugar en el cual vives. Y si eres de otro país, también es válido que comentes cómo se evidencia este fenómeno en el lugar en el cual vives. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video y recuerda que esto es dope. Chao.